Estamos ya con nuestra primera parte de este panel de los días miércoles. Está con nosotros Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Hola, Alberto. ¿Cómo están? Y Alberto Mayol ya también está conectado. ¿Cómo estás, Alberto? Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. ¿Qué giro más rápido se da a veces en política de una semana a otra a través de determinados hechos muy puntuales? Un discurso un día domingo con un mensaje que contiene una posibilidad de ayuda a grandes cantidades de personas en materia de alimentos, genera automáticamente emociones, conductas, y tenemos hoy día una discusión que va desde a ver cómo se genera y quién contrata las cajas hasta cómo se implementa algo que eventualmente tiene que llegar a personas que no están formalizadas. Y entre medio, gente saliendo a las calles pidiendo saber cuándo le llega la caja, y toda una discusión política sobre si eso obedece a un asusamiento de partidos o si es que es un acto espontáneo de personas que están desesperadas porque se les está acabando la comida. Todo eso en el marco de 4 días. Sí, y podríamos agregarle peros a la sopa en términos del efecto político. O sea, esta situación que tú describes, Fernando, supone, cuando uno va al segundo orden de las decisiones y las medidas, que el gobierno se le acabó la posibilidad de tener este escenario de control político y policial como un escenario donde manifestar este valor tan importante para la ciudadanía, y que además es un gran regulador de las crisis de malestar, que es la capacidad de control. O sea, si tú tienes una sociedad que, sea como sea, se logra mantener bajo control, hay un porcentaje de la población que incluso ni siquiera juzga de si está bien o está mal las medidas que se están tomando para el control, sino que le parece bien que haya control. Y en ese, que es uno de los fundamentos operacionales de los procesos dictatoriales, de hecho. Pero en ese sentido, el gobierno, cuando se le escapa de control la situación, cuando se receta anticipar la medida, son medidas que nuevamente las vemos, como la hemos conversado acá, medidas muy tácticas, que no tienen mucho horizonte. O sea, ¿cuántas veces puedes repartir 2,5 millones de cajas para una situación que va a ser prolongada en el tiempo y cada vez peor, evidentemente? Entonces, no hay medidas muy estructurales, pero entonces el gobierno se enfrenta, dice voy a hacer una medida táctica de posicionamiento, y sale todo al revés, y el gobierno hoy día está en una condición no solo de un retorno a la ilegitimidad, a la incapacidad de controlar el escenario, sino que incluso empieza a tambalear de manera estructural respecto a su propia capacidad de sostén. Entonces, a mí me parece que realmente ha sido una semana muy muy complicada para el gobierno, que todo lo que Mañalich había logrado, porque hay que decirlo claramente, había logrado hacer que la discusión pasara por dentro del gobierno y que la política se hiciera a través del gobierno, hoy día no se le escapa de las manos. Absolutamente, y además es un escenario que debió ser previsto. Cuando hablamos de la comuna del Bosque, que es la primera que explota, digamos, en un pequeño sector, un barrio vecino, después se va sumando mucha gente, es una comuna que no entró en cuarentena como otras la semana pasada, es una comuna que lleva un mes en cuarentena. Exacto. Entonces, efectivamente es la que tiene que haber ya agotado el municipio toda su capacidad de respuesta a los vecinos. Frente a eso, lo que no se entiende es cómo no se analiza de distintas formas con expertos. Si todos sabemos que una caja tarda en llegar, tarda en hacerse, tarda en distribuirse, tarda en controlar incluso la distribución. Por lo tanto, todos los que saben de esto y que están vinculados a la ayuda social decían que si hay urgencia, lo mejor es un bono, plata directa para que además active el comercio de la zona. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que hubo fue
improvisación, y una vez más el tema de los anuncios. Los anuncios sirven para cuando la situación está controlada y hay cierta tranquilidad. Cuando tú dices, bueno, esto lo vamos a resolver en los próximos 6 meses, 3 meses, 1 mes, y la gente está dispuesta a esperar. En este tipo de casos, obviamente que no hay mucha oportunidad o posibilidad de que se produzca eso. Por lo tanto, un anuncio si demora, obviamente que va a provocar inmediatamente un impacto, y es lo que está ocurriendo ahora. Y la manera, además de enfrentarlo, es lo que puede generar problemas. Ahora, claro, uno dice, este virus no se combate con nada que conozcamos, pero también las medidas que ha tomado el gobierno, y aquí viene la justificación que le podríamos dar. No es que acá solamente esté ocurriendo, uno ve todo lo que está pasando en el mundo respecto a cómo están actuando los gobiernos, y pareciera esto una comedia de errores. No sé, los ingleses dicen que van a volver a las clases y después no vuelven. Después cae enfermo el primer ministro. Exacto. O por ejemplo, hoy día escuchábamos al subsecretario Arturo Zúñiga, que dice que el hospital que se va a levantar en Cerrillo por razones de emergencia sanitaria no conviene hacerlo. Es decir, después que hubo un planteamiento y ahora se va a poner al lado del hospital Marros Luco. Es decir, parece que estuviéramos frente a una situación que no solo no podemos controlar, sino que además las medidas que vamos tomando se van cambiando cada 48 horas, y esto también tiene mucho que ver con la forma en que el virus nos está golpeando. Es decir, los 3.560 casos de ayer y la escasez de camas en la región metropolitana, los intensivistas hablan de que quedan 50, entonces uno dice, chuta, la situación es grave, la gente está asustada, y ante eso además no tiene que comer. Bueno, ecuación perfecta. Sí, y Francisco, una cosa que me parece interesante es que si además el Estado siempre tuvo la capacidad para poder repartir 2,5 millones de cajas, la pregunta es por qué no, por ejemplo, muy tempranamente, se hizo lo que vamos a llamar una especie de encuesta Kaizen, pero aplicando test. O sea, por ejemplo, elegir 100.000 casos probabilísticos, bien hechos, visitar esos hogares, hacer los exámenes y ver efectivamente en qué zona, más allá, porque hay un tema que es bien simple, que la forma que hoy día tenemos para saber en dónde están las concentraciones más relevantes, es un mecanismo que depende fundamentalmente de la capacidad operativa de la zona para llegar al test. O sea, si no hay protocolos que se cumplan adecuadamente en los servicios de salud de ese lugar en particular, si no hay test dando vuelta en esa zona, en fin, entonces no hay diagnóstico, y por lo tanto te quedas ciego en términos institucionales. ¿Por qué en su momento no se hizo? Y eso es parte importante del problema. Es que la capacidad de diagnóstico de dónde está el problema no está. Y en segundo lugar, lo que tú dijiste es muy importante. O sea, aquí hay una situación donde cuando tú te recetas repartir centralizadamente 2,5 millones de cajas, los beneficiados en términos económicos van a ser 5 o 6 grandes proveedores, eventualmente hasta quizás uno, no tengo idea, ¿ya? Muchas de esas cosas se van a comprar en el exterior, porque no, por las cantidades, qué sé yo, en circunstancias que tú repartes ese dinero. En primer lugar va a la necesidad que la persona tiene, que es una cosa fundamental, y en segundo lugar activas el resto de la economía, no solamente las necesidades de ese hogar, activas el resto de la economía y permites que las personas entonces generen consumo en su territorio. Es realmente incomprensible lo que se hizo, aun cuando incluso eso es muy insuficiente. Hay varios países que, por ejemplo, que todas las zonas que entran en cuarentena quedan con un sistema de renta básica. O sea, las personas que entran en cuarentena y que se suspende el pago de su salario, al mismo tiempo inmediatamente el Estado deja la renta básica establecida como un mínimo. Y eso obviamente da certeza. Puede no ser muy bueno ni muy espectacular, hay países en que lo es, pero te da certeza. Exacto, y además con el tema de que los instrumentos estén actualizados. Todo lo que sabemos de los informes es que entregan a determinadas familias que tienen determinados ingresos, pero hasta determinada fecha, que es marzo. Hoy, en mayo, 2 meses después, esos instrumentos han cambiado completamente. Es decir, hoy una familia puede estar en una situación mucho peor de la que tenía el 15 de marzo que la que estaba al lado. Por eso me hace ruido cuando el alcalde de la Florida dice: nosotros vamos a entregar las cajas por barrio y a todas las casas.
No vamos a decir esta casa sí, este vecino no, este gana 128 y este gana 127 y entonces a este no le corresponde. Es decir, acá los instrumentos que, más allá del test, los instrumentos que se utilizan, la CAFEN y todo eso hoy día, cuando tú tienes que las empresas han despedido se han acogido a este sistema de desempleo con 500.000 personas, más todo lo que ha golpeado el tema de las personas que trabajan en forma autónoma e independiente, desde los coleros que le llaman ahora hasta el que sale a vender sopaipilla en la puerta del metro, tiene su situación absolutamente cambiada al 18 de marzo. Y en ese marco entonces tú no puedes discriminar hoy día entre este vecino sí y este vecino no. Y creo que ahí hay grandes errores que se están cometiendo, que obviamente que uno dice, claro, tienen que ver con lo que está ocurriendo, con la urgencia, pero la urgencia también requiere escuchar a todas las voces, y ahí es cuando me parece que centralizar la distribución es absurdo, cuando los alcaldes han demostrado, y los alcaldes han trabajado bien en muchos casos, han demostrado que ellos son los que conocen los barrios, ellos son los que conocen la gente, ellos son los que conocen las urgencias, y todos te están diciendo, uno, mejor bono que caja, y dos, si vas a repartir caja, que lo hagamos nosotros. Ahora, hay un punto ahí, y lo conversábamos en la mañana, la primera entrevista con Rodrigo Jordán, que él dijo que acompañó a una organización que estaba repartiendo una serie de enseres a la población, y se encontraba una cosa que hemos hablado varias veces, Alberto y Pancho, y se encontraba con que de pronto en la casa donde llevaban, 6 bolsas, habían 14 personas. Y por lo tanto, esas personas allegadas que estaban ahí, y no solamente pasaba en ámbitos de inmigración, también pasaba en ámbitos de los propios residentes chilenos, no estaban en ninguna parte ubicados como tales, y por lo tanto tú de alguna manera ibas tanteando terreno, y de pronto habían personas a las que le llegaba la comida y otras personas que no calificaban porque, no sé, tenían la CACEN, tenían un microondas, digamos, y sin embargo estaban ahí de allegados, y por lo tanto la logística, que es una palabra que se ha usado mucho en los últimos 4 días, la logística para implementar un proceso de este tipo, tanto para la plata como para la comida, cuando tú tienes una informalidad tan gigantesca y tan amplia. Rodrigo Jordán hablaba de 30% de personas que están en una situación informal, desconectadas de la columna vertebral del conocimiento de los datos por parte del Estado. Entonces, ahí se te genera un problema mayor a la hora de repartir. Claro, lo que pasa es que la descripción que hace Rodrigo Jordán es muy buena, porque permite entender una cosa que es fundamental, y es que el dinamismo de los procesos que se está produciendo desde que se implantan medidas de excepción es muy grande. O sea, esto es el COVID tiene un rasgo que es bien importante, y es que su carácter biológico es menos importante su impacto que su impacto burocrático. O sea, su impacto para el aparato de Estado. Es una cosa que tiene muchas características. Yo leí un informe del Instituto Elcano, que es un instituto español, que decía sobre el SARS-1, sobre el anterior coronavirus. Y ellos decían, felizmente, en ese informe, el SARS solo se contagia cuando ya tiene síntomas. Si no fuera así, sería terrible. Bueno, y esto es así. Entonces efectivamente, el problema burocrático es gigantesco, porque por un lado el sistema falla. Hoy día el sistema, además, de salud está efectivamente concentrado, centralizado fundamentalmente en este tema, a tal punto que el Ministerio señala en datos que prácticamente no hay brotes de otro tipo de epidemia. Seguramente, claro, la cuarentena ha bajado mucho la probabilidad de aquello, pero también es posible que también haya un subdiagnóstico, que ni siquiera haya mucha capacidad para poder estar atento a ese tipo de situaciones. Y también sabemos que hay muchos pacientes de otro tipo de enfermedades
que sencillamente también están subatendidos porque el sistema no da y por tanto también hay otras enfermedades, y así uno va viendo todo sistémicamente hasta llegar a la situación que describe Rodrigo Jordán, donde uno ve algo que es obvio, y es que hay personas que, por ejemplo, ya no han podido pagar su arriendo y por tanto se van de la casa que estaban ocupando y se van a vivir a alguna propiedad de algún familiar, y finalmente entonces empiezas a encontrarte o a ir a pagar un arriendo mucho más barato en condiciones de hacinamiento, y te empiezas a encontrar entonces con hogares que están en esa condición, que además es una condición de riesgo sanitario hoy día, pero que no tienen ninguna alternativa y tú no tienes ninguna información. Por eso las medidas que se tienen que tomar tienen que ser medidas que tengan contemplado todas esas transformaciones, y eso es muy difícil, y el sistema se vuelve un poquito ciego. Entonces llama la atención que el gobierno opere bien así como teóricamente respecto a las políticas públicas, y eso es preocupante, y eso va a ser un problema para todo lo que viene. Sí. Claro, yo creo que ahí, Alberto, en la situación en que estamos, con datos que sabemos que han cambiado, con un virus que es tremendamente dañino y que nos está generando un golpe fuerte en la economía y en la salud, la única manera yo creo que es habiéndose anticipado. Y por ejemplo la Comuna del Bosque, como decía antes, llevaba un mes en cuarentena, es decir, se podrían haber hecho planes pilotos en barrios para ver cómo ibas a reaccionar frente a otras comunas. Eso desgraciadamente ya no se hizo, y ahora el ensayo de error no nos sirve. El problema es que cuando lo tienes que practicar con millones de personas, se producen cosas como estas. Yo creo que ahora lo único que podemos pedir es que ojalá se vayan resolviendo los temas, lo sucesivo, de una manera mucho más coordinada, más conversada, más dialogada, que es lo que se pide desde siempre, que el Estado entienda que en esto puede llegar, pero es un aparato tan burocrático, tan grande, que es imposible hacerlo, y a educar, empezar a hacer mucha campaña. Estamos en el peor de los mundos si es que a esta pandemia además le sumamos en la segunda fase del estallido, porque la cantidad de casos, la situación de colapso del sistema sanitario y enfrentamiento en las calles es inmanejable para cualquiera. Sabemos que esto no termina este viernes, sabemos que probablemente no termine el próximo viernes. Estamos hablando de una cuarentena que al menos, por lo que hemos visto en otros países, se va a prolongar 14 o 21 días más. Solamente con un objetivo, que es aplanar la curva, y además esos 21 días más nos agarran el mes de junio, que es, como tú decías antes, el mes de los nuevos virus, es decir, el sincicial, que afecta a los niños. Todas las unidades pediátricas hoy día están ocupadas por casos COVID en los hospitales públicos, por lo tanto no podemos permitirnos que nos ocurra eso. Y en ese marco estamos en una situación que políticamente puede ser tremenda, y vemos que además hay un enfrentamiento en la clase política que no es el que espera la ciudadanía en un país que está en una situación como esta. Sí, bueno, ahí hay una discusión enorme, porque durante mucho tiempo nos comparamos con lo que estaba pasando con otros países, y una de las cosas que quizás fueron más erráticas a mi modo de ver, era que nos estábamos comparando con países que estaban en otro clima, en otras circunstancias, y que eventualmente tenían, o lo que había que más que compararse, era aprender de cuáles fueron los errores que se hicieron para justamente no cometerlos. Y durante algún tiempo se vio a través de la entrega de información una situación distinta de Chile respecto de otros países. Empezamos a jactarnos un poco de eso. Hablamos de todas las cosas en términos que a la gente que está asustada o está con incertidumbre y con poca información, se pesca de cualquier elemento que esté disponible, y sobre todo si proviene de la autoridad, para poder tratar de justificar la conducta que quiere hacer. Y por lo tanto tú hablaste del retorno seguro, hablaste de que vuelvan los empleados públicos, abriste los malls, existe una puragalla, y la gente que está desesperada en su casa porque necesita, muchas de ellas, generar los ingresos mínimos diarios para comer. Cualquier atisbo de información que te permita ratificar aquello que ya tú quieres hacer
lo vas a invocar para salir. Y bueno, cuando eso pasó, se produjo esta situación total y absolutamente desmedida de los saltos, y ahora estamos en esta otra situación, donde yo me imagino que debe ser muy difícil para el gobierno tomar una decisión de, por ejemplo, parar el confinamiento obligatorio y después arriesgar a que salte la curva de nuevo y te tengas que comer todo ese gazapo de mala vibra y de apuntes con el dedo. Parece más fácil continuarlo. Claro. Ahora, Fernando, sabemos que lo único que permite aliviar el sistema público del colapso en que podría ingresar son las cuarentenas. Y desgraciadamente hacer cuarentena en una sociedad como esta, con profundas desigualdades, con ingresos que provienen del día a día, es un suicidio. Entonces estamos con uno ve lo que, por ejemplo, además no sabes cómo va a reaccionar. Hoy día estaba leyendo noticias de China, de esta nueva ciudad, Xulan, algo así se llama, que ya presenta 19 casos, que inmediatamente fue obligada a la gente a una cuarentena absoluta, se cerró la ciudad, y que no hay ningún elemento que diga cómo se contagió la persona de una lavandería el coronavirus. Y ahí, ¿cuáles son las medidas? Confinamiento absoluto, la gente no puede salir de las casas, están claro, los chinos no solo son ellos más organizados, sino que además hay una dictadura que puede controlar a la gente. Tienen permiso para salir una persona, no sé si cada 2 días o cada 3 días, de una casa. Acá el primer día de permiso en cuarentena hablaban de cientos de miles de permisos. Entonces, la ciudad ha seguido circulando, y cuando tú dices, tenemos una cifra de 3.560 personas contagiadas, que fueron las testeadas, digamos, porque se hicieron 17.000 exámenes, es decir, eso estamos hablando de casi un cuarto, es una cifra altísima, es decir, el virus está en todas partes. Si mantenemos la cuarentena, lo ralentizamos el ingreso de gente al servicio de urgencia. El problema es que si la mantenemos también sin alimentos, sin apoyo, sin ayuda a esa familia, tenemos el segundo estallido en ciernes. Claro, en términos de gestión política, el escenario para el gobierno, yo creo que es un escenario ya... El escenario en marzo era imposible para el gobierno, y aparece el coronavirus literalmente como en las antiguas tragedias griegas, aparece como un dios montado en una máquina que cambia el escenario y le permite, ya estaba exánime el gobierno y le permite tener de nuevo vida, pero ahora queda en evidencia que la combinación de factores se le hace muy muy difícil. O sea, lo que revelan los brotes que se están produciendo en Asia de un segundo proceso de brote de coronavirus, es que es probable que ocurra algo que ha ocurrido además en todas las otras pestes importantes en la historia, y es que después del primer brote, que se termine, tiene su curva y se acaba en una fecha determinada, que según esta universidad de Singapur esto terminaría a fines de junio, en términos del grueso de los contagios, de más del 90% de los contagios, ¿ya? Pero después puede venir un segundo brote, y la pregunta, y efectivamente todas las medidas que tomamos para que el primero no generara una gran cantidad de muertes, pasa a ser parte del problema en el segundo, que es la tesis de los suecos respecto a los niveles de inmunidad. O sea, sí, como no nos contagiamos, entonces no estamos preparados para poder enfrentar la enfermedad, y no hay inmunidad de rebaño, por tanto, nuevamente nos vamos a enfrentar al mismo desafío, y la pregunta es cuántas veces estamos en condiciones de enfrentar ese desafío. Entonces, para el gobierno, esto administrarlo en las condiciones actuales se hace muy difícil, porque además venimos con el estallido social, que el gobierno tenía la esperanza de que se hubiese congelado, pero lo que ha pasado en estos días revela que no se congeló, y estamos viendo además, el gobierno tenía la esperanza de que se hubiese congelado todo el proceso político que ello suponía, lo que era absurdo. Lo que se había congelado era la manifestación callejera, que es una confusión típica del gobierno, que confunde el proceso político completo y social con la manifestación callejera. Y hoy día lo que tenemos es que, más allá incluso de si sigue habiendo manifestación callejera, está súper claro que el escenario es de mucha crítica social, de mucha inestabilidad, y donde sumamos problemas. Pasamos de problemas como el endeudamiento, el costo de la vida y la desigualdad,
y le sumamos ahora el gran atributo que a nosotros ya nos parecía que estaba superado como país, que se llama pobreza. Sí. Tenemos que irnos. Le agradezco a Alberto Mayoli, también a ti, Pancho. Cuídense mucho, nos encontramos la próxima semana. Chao. Gracias. Un abrazo, cuídense, que les vaya bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.